Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla el profesor Marcos Leiva y vamos a continuar con nuestras clases del objetivo de aprendizaje número 7. Ya, vamos a seguir con esta clase. Como pueden recordar, en la clase anterior habíamos hablado del boom latinoamericano. ¿Ya? ¿Qué era el boom latinoamericano? En resumidas cuentas, era una generación de escritores entre los años 60 y 62, ya, del siglo pasado, en donde se destacan Gabriel García Márquez, se destaca también Julio Cortázar, ya, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, ya. Ellos crearon una literatura capaz de identificar a América Latina como tal. ¿Y qué era? El realismo mágico, lo nuevo, lo innovador. Lo que parece en América Latina algo normal, convivir con el mito, convivir con la tradición oral. Como dice acá, la literatura latinoamericana tiene una particularidad, un sazón distinto, un ingrediente distinto, diferente a la literatura asiática, a la literatura europea, ¿ya? Y ese aporte lo vamos a ver hoy día en esta clase, ¿ya? Como ustedes saben, el boom latinoamericano en 1960 tenía eh, temas que tenían que ver con las denuncias sociales, hablar de lo que sucedía en los años 60. Vuelvan a su PowerPoint para recordar aquello. Eso pasó en el año 60 y los años 70. Después de los años 80, en nuestra literatura, hay un cambio también, pero no tan drástico, pero también va de acuerdo a la época. Aquí aparecen nuevos escritores como Manuel Puig, Severo Surday, Carlos David Viña, y Mario Benedetti. ¿Ya? Estos escritores, ¿cuál es la gran característica que tienen? Son los principales, o sea, los primeros en aquella época que nombro acá. Ellos tratan de volver a la escritura crítica de protesta social, ya. Como yo les dije, al igual que el boom latinoamericano, ellos no tienen solamente un estilo, sino que tienen todos estilos distintos, pero temas en común, ¿ya? ¿Qué es lo que lo hace iguales? Estos son algunos libros, ya que son los más importantes según mi canon personal, que se destacan dentro de esta literatura posmoderna o latinoamericana. ¿Y de qué tema hablan? Tenemos La Tregua, tenemos Mala Onda de Alberto Fuguet, Isabel Allende, Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate, Ángeles Mastreta, Arráncame la Vida, Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes y Manuel Puig, El Beso de la Mujer Araña. La literatura latinoamericana posmoderna, al igual que el boom latinoamericano, estas dos corrientes tienen un elemento más picante, si hablamos gastronómicamente como cocina, un elemento que lo hace distinto. Y el elemento distinto de la literatura latinoamericana contemporánea que se vive después de 1980 hacia adelante es que agrega otros temas. Lo que faltaba en el boom latinoamericano lo agrega la literatura después de los 80. ¿Y qué temas se hablan acá? La sexualidad, la espontaneidad, lo rápido, lo novedoso, ya, lo cotidiano, tratar temas cotidianos, conversaciones. Hay mucha crítica social, ya, y vamos a ver por qué, la razón del motivo de por qué porque hay tanta crítica o crítica social en esta escritura, ya. Ustedes van a ir viendo.
hay un descubrimiento. Los jóvenes se vuelven parte importante, voces, protagonistas de la historia de la literatura latinoamericana, tanto como escritores como también como personajes, ¿ya? Antes estaban olvidados. Destaqué algunos libros para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Qué es lo que más aparece? La literatura femenina es fundamental en esta época. ¿Por qué? Las mujeres toman un lugar que antes no estaba y hablan de sus temas. No los hombres hablan de ellas como objetos, como musas de inspiración. Al contrario, las mujeres se vuelven protagonistas, toman su rol como escritores, también como personajes. Y destaqué el libro de Marcela Serrano que se llama Nosotras que nos queremos tanto, donde la reseña del libro dice: en el verano del 90, 4 mujeres chilenas profesionales, maduras, se reúnen en una casa a orillas de un lado sureño. Habiendo compartido muchas vivencias, sobre todo en la última época y espontáneamente lejos de sus ataduras familiares, estas protagonistas cuentan desinhibidamente o sin vergüenza sus historias personales y la de su círculo social y profesional. Sufre así una multitud de relatos cuyo hilo central, cuya voz, ¿ya?, es la perceptiva femenina. Todo tiene que ver con la forma de ver la subjetividad de la mujer. También se agrega un escritor chileno que su trayectoria la formó principalmente en el exilio, o muchos de los escritores que vamos a ver acá de la literatura latinoamericana contemporánea estuvieron fuera de sus países, y ellos tomaron muchos elementos de la literatura europea, porque estuvieron en Europa viviendo. En el caso de Roberto Bolaño, vivió en España, pero largamente vivió en México. Muchos de estos escritores aprendieron las narrativas europeas y se apropiaron de ellas y le agregaron ese sazón latinoamericano. Bueno, este libro 2666, que es un libraco así gigante de Roberto Bolaño, habla justamente de una investigación de 4 profesores de literatura que buscaban a un escritor que se llamaba Benno von Archibald, ¿ya? Y esta novela detectivesca, ¿ya?, es bastante interesante, ¿eh? Porque yo la leí, la hojeé. Se parece mucho a un libro que tenía él que se llamaba Detective Salvaje. Tiene fotos, tiene dibujos. Entonces esta literatura agrega elementos nuevos, toma elementos contemporáneos. Y tenemos otro escritor que se llama Fernando Vallejo, y este libro se llama La Virgen de los Sicarios. Es un escritor colombiano que habla justamente de la emergencia del narcotráfico y el sicariato de estos niños contratados a sueldos para matar a enemigos o a personas. Y esta es una novela escrita en el año 94, donde agrega la identidad homosexual en la literatura. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace diferente esta literatura a la anterior como el boom latinoamericano?